Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a seguir admitiendo a la gente un cachitín más, así estamos todos. Acá la tengo a Joana. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Un Bien, saludo muy a bien. todos, Un también los que están ahí. gustazo, sí, un gustazo volver a tenerte como siempre, es un placer esta vuelta, bueno, con un nuevo ciclo, ¿no? De inteligencia artificial y derecho que hemos organizado conjuntamente para todo nuestro auditorio que nos sigue y la idea es hacer 3 encuentros. La gente se ha anotado a 3 encuentros que son los martes 5, 12 y 19 de marzo. Recuerden que, bueno, que siempre va a ser a las 6 de la tarde y que van a tener que seguir, siempre van a tener que entrar con el mismo link que recibieron, ¿no? Hoy, como primera clase, vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial y el ejercicio profesional del derecho, retos, desafíos y problemáticas en materia de responsabilidad profesional y su utilización en servicios legales y justicia. El martes próximo vamos a estar hablando sobre los impactos jurídicos de la inteligencia artificial en materia de derechos, ética de la inteligencia artificial, regulación de la inteligencia artificial y problemas técnicos basales con consecuencias jurídicas. Y por último, dejamos el tema del derecho de daños frente a la inteligencia artificial, derecho a la reparación, riesgos del desarrollo y responsabilidad objetiva. Para quienes no la conocen, Joana Caterina Faliero es PhD, es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la UBA, especialista en Derecho Informático. Bueno, con programa de actualización en Derecho del Consumidor profundizado y abogada en Derecho Empresarial y privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, y directora de Faliero Attorney at Law, directora del programa de actualización de posgrado en abogacía de datos, data governance, data compliance, data ethics, data analytics, algoritmos, InfoSec, ciberseguridad y discovery de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora de los cursos independientes de posgrado en actualización en Data Privacy, Data Protection, Data Governance and Compliance, LD, LPDP, GDPR, no sé qué es todo eso, pero bueno, y DPO, InfoSec y CiberSec, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital, asesoría legal en criptomonedas, blockchain, smart contracts, economía digital y fintech, e-commerce, contratación electrónica, convergencia digital y protección del consumidor electrónico, ¿no? De la Facultad de Derecho de la UBA, directora del posgrado en Derecho Informático Avanzado, fintech, RegTech, Facultad de Derecho, Universidad de Palermo, directora del posgrado Ciberdelito, Hacking y Aspectos Legales de la Evidencia Digital, misma universidad, directora del posgrado Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos, misma universidad, directora del posgrado Derecho Informático Avanzado, LegalTech, Inteligencia Artificial y Algoritmos, Facultad de, bueno, la misma, ¿no? Universidad de Palermo, profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en criptografía y Seguridad Teleinformática y la maestría en Ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del curso Conjunto de Homologación de Competencias en Ciberdefensa y curso básico de capacitación en Ciberdefensa del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, integrante del equipo asesor del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, y así sigue, autora de 5 libros. Yo no sé en qué momento esta mujer vive, pero sigue, o sea, infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking. Bueno, esto es un libro que tenés, To Hack and Not to Jail, editorial Ad Hoc, año 2023, tercera edición ampliada. Y después también El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad, editorial Ad Hoc, de este año, ¿no? Exacto, 2024. sí. Este año fue de Nuevita. varios libros actualizados y ampliados, el de protección de datos personales que salió en febrero de este año en Editorial Ad Hoc, y recientemente, hace unos días atrás, el de Derecho al Anonimato, también segunda edición en el caso de Derecho al Anonimato, en el de datos personales tercera, ambos ampliados y actualizados, así que bueno, muy feliz con esto de los cambios, sobre todo de incluir un panorama regulatorio actualizado y también enfoques vigentes sobre la temática de protección de datos, que es una temática de altísimo impacto en lo local e internacional, y que Sí, justamente nosotros creo que estamos en momentos inflexivos en el tema de datos, ¿no? sí, Así seguro. que, Bueno, bueno, habiendo leído el breve currículum que tenés,
Vamos a dar comienzo a la clase, si les parece. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Hay gente de todo el país, esto está buenísimo. Así que, Joana, te dejo al público, me voy a silenciar y me quedo atrás con los comentarios. Si es que hubiera consultas, si te parece, las vamos viendo. Si son pertinentes, las atacamos en el momento, si no, Sí, las sí, vamos sí, yo viendo al voy final, ¿sí? leyendo lo que vayan colocando en el chat, así que dudas, consultas, Perfecto. lo que tengan, escríbanlo en el chat y voy abordándolo a medida que voy hablando. Así que Muy bueno, bien. Irene, antes de comenzar, desde ya, bueno, infinitamente agradecida siempre por el espacio, la iniciativa que tenés y toda la molestia en organizar estos encuentros en Microjuris y bueno, de compartir nuevamente con vos estas masterclass, así que bueno, muy feliz de arrancar el año con este ciclo y desde ya, bueno, también agradecidísima por todo el afecto y la presentación que has hecho del mismo, así que bueno, como siempre, gracias. Y arrancamos entonces con lo que nos convoca esta temática de estudio, que bueno, es una temática que desde ya es más que vigente y creo que es bastante importante que nosotros expresemos alguna suerte, como decirles, de punto de vista jurídico firme sobre estas cuestiones, porque naturalmente a veces los pronunciamientos que se tienen en torno a la temática, ¿no?, de la inteligencia artificial, a veces son temerosos respecto de qué es lo que se expresa en estas cuestiones y realmente vamos a tomar un posicionamiento jurídico firme, de decir, bueno, esto puede llegar a ser riesgoso y abordamos el tema del riesgo, el tema de los daños, o si vamos a tener una postura pseudo-contemplativa de una tecnología que es altamente riesgosa, y frente obviamente a las posturas contemplativas están estos problemas que se derivan obviamente de la falta de prevención, la falta de precaución, particularmente de los efectos perniciosos que pueden llegar a tener, sobre todo en el ejercicio profesional, ¿no? Y el tema que nos convoca claramente viene obviamente de la mano de esta idea del ciclo que gestionamos con Microjuris, de hacer un ciclo sobre una temática reciente, que es el tema de la inteligencia artificial y derecho. Digo reciente no porque sea reciente desde el punto de vista científico, la inteligencia artificial está hace mucho, ¿sí? Está hace mucho, entre comillas, girando, como decirles por allí. La realidad es que se ha hecho, ¿no?, una suerte de hype, o sea, de entusiasmo desde la perspectiva de la llegada al público respecto de esta temática, no solamente a nivel local, a nivel internacional. Irene bien me comentaba, ¿no?, que había interesados obviamente en la charla, no solamente del ámbito local, del ámbito regional, del ámbito internacional. Por lo tanto, bueno, es una temática que en el día de hoy convoca. Y convoca desde diferentes perspectivas, desde las preocupaciones sobre las implicancias legales, desde la utilización que podemos hacer los letrados de este tipo de herramientas. Implica un montón de cuestiones también desde la perspectiva de los daños, cosa que vamos a abordar, como bien les mencionaba y les anunciaba Irene, en la tercera masterclass. Y naturalmente el derecho se tiene que ocupar de estos temas y tiene que pronunciarse, ¿no?, al respecto de los mismos. Así que arrancamos con este primer bloque de análisis de este ciclo de inteligencia artificial y derecho sobre la temática de inteligencia artificial en el ejercicio profesional del derecho, los retos, los desafíos, las problemáticas en materia obviamente de responsabilidad profesional que tenemos nosotros y la utilización que se hace de la inteligencia artificial en los servicios legales y de lo que se pretende hacer con su introducción en la justicia. Para partir, tenemos que hacer un breve, tal vez una puesta en común de los diferentes usos que se le ha dado, ¿no?, a la inteligencia artificial y cuáles son claramente los riesgos que representa, ¿no? O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, naturalmente estamos mencionando o haciendo uso de algoritmos, o sea, en la idea de lo que es el procesamiento de datos en nuestra era de datos, era que yo y quienes me siguen van a haber escuchado que caracterizo como una era dataísta, como una era postprivada, es decir, una era en la cual el determinismo algorítmico es moneda corriente. Esto quiere decir que nosotros, en cuanto a datos y metadatos, somos filtrados por los algoritmos. Los algoritmos obviamente tienen capacidad muy elevada de detección de patrones y en función de esa detección de patrones caemos obviamente y consecuentemente perfilados según obviamente lo que hacen los algoritmos. Ahora, esos algoritmos se pueden utilizar en diferentes áreas de la vida y en función de ello, obviamente, la ramificación de sus impactos. Impactos del orden jurídico, que son los que aquí nos preocupan, que son las nuevas tensiones que se generan en el marco del ejercicio de los derechos que tienen los titulares de los datos. Particularmente hay nuevos problemas que nosotros traspolamos
no solamente en los titulares de los datos, sino que hoy en día con el uso de la inteligencia artificial, con la implementación, la utilización de aplicaciones que hacen uso del algoritmo para justamente realizar tal vez textos jurídicos, el auxilio en la realización de tareas legales que realizamos profesionalmente, ahí ya no solamente afectamos a los titulares de los datos en su calidad de tales, sino también como clientes de nuestros servicios profesionales. Y esta problemática no es menor. Voy a comentarles también a lo largo de la clase algunos ejemplos de situaciones que han dado lugar a cierta conflictividad en materia profesional, en ejemplos de profesionales que se han confiado de la utilización de estas herramientas y que claramente han pagado las consecuencias porque estas herramientas no aseguran veracidad. Y esto es lo que vamos también a desarrollar un poquito más adelante. Pero para ceñirnos un poco al punto de partida motor, era el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad actual de esta dependencia totalmente recursiva de orden algorítmico, el problema asociado al sesgo algorítmico, o sea, yo lo he señalado en muchas de las charlas que hemos compartido de otras instituciones, el problema del sesgo no es algo que nosotros podamos separar del uso de la técnica de la inteligencia artificial. El sesgo tiene muchas variantes, muchas manifestaciones. Podemos hablar de sesgo lingüístico, por ejemplo, entre una de las tantas magnificaciones del daño que genera el uso de la IA. También podemos tener sesgo recursivo, sesgo técnico, hay muchísimas manifestaciones del mismo. No me voy a detener obviamente en todas y cada una de ellas, pero si ustedes investigan la temática del sesgo van a enfrentarse con el dilema y el gravísimo problema técnico que es inseparable, indisociable del uso de estas técnicas. Y por otra parte, la consecuencia natural de la discriminación algorítmica, cuyas consecuencias no son menores. El tema de la discriminación algorítmica no solamente trae ramificaciones de impacto de corto plazo, es decir, no es solamente el titular del dato se ve discriminado y detecta la discriminación. Pensemos que los perfilamientos, al igual que los datos, hoy en día ustedes bien saben que los datos perduran, el flujo de información, el flujo de datos ya no se maneja como se manejaba en el pasado, no es un flujo lineal. Por lo tanto, un perfilamiento que nos afecta hoy en día, nosotros como titulares de los datos desconocemos qué capacidad de afectación tiene a futuro ese mismo perfilamiento, si por ejemplo el mismo es reutilizado en otro contexto de aplicación. Entonces, la problemática de la discriminación producto del uso de algoritmos no es conmensurable, por lo menos en el estado actual. Nosotros no le podemos sacar la foto a los efectos nocivos que se pueden expandir hacia futuro como consecuencia natural de esa explotación analítica extrapolada hacia otro lugar donde ese perfilamiento puede seguir teniendo efectos dañinos que generan obviamente una afección también en el ejercicio ramificado de otros derechos. Un ejemplo, el perfilamiento crediticio, lo vemos de manera muy clara en ello. ¿Cómo puede seguir esto condenando al titular del dato de manera perdurable en el tiempo? Por lo tanto, el dataísmo y el algoritmocentrismo no son cuestiones menores, ¿no? Nosotros no podemos decir, bueno, subestimemos el daño. Jurídicamente no nos podemos permitir eso, sobre todo a la luz de los principios que hoy en día deberían primar en nuestro sistema jurídico. Particularmente me estoy refiriendo a principios tales como el principio de prevención, el principio precautorio. Nosotros no podemos esperar a que los daños estén consumados para llevar adelante, ¿no?, los mecanismos preventivos y precautorios que son necesarios para la evitación del daño y para evitar también que se agraven los daños que ya hemos con claridad identificado. Otro tema del uso de la inteligencia artificial, que es creo que uno de los temas también más complejos de manejar, es quién se hace dueño justamente de los datos, el problema de la apropiación de los datos y de la información. Yo más adelante obviamente voy a traer a colación el caso de uso de lo que es ChatGPT. No me voy a meter en las versiones del mismo, paga, no paga, las diferentes opciones que existe del servicio, pero bien sabemos que fueron denunciados específicamente por haber entrenado estos motores con el uso de toda la información disponible en Internet. Naturalmente, el hecho del entrenamiento
de las herramientas de inteligencia artificial se hace con datos. Y cuanto más datos se alimente esa herramienta, más se perfecciona la detección del patrón que tiene programado. Por lo tanto, el aumentar la cantidad de datos de alimento significa también hacerse con más datos para alimentar ese motor, para entrenarlo. Ahora, en ese juego de la apropiación de datos, tenemos también la problemática que justamente ha surgido con el planteo de lo que es ChatGPT, de alguien que se ha hecho con toda la información, con todos los datos y metadatos de Internet que estén abiertamente disponibles. Y ese problema tiene que ver con la finalidad de tratamiento. Los datos que se encuentran accesibles a través de Internet fueron en muchos casos puestos allí por sus titulares de los datos, pero con finalidades de tratamiento determinadas, con consentimientos informados, que después podemos juzgar como asentimientos informados, como defectuosos, como quieran hacerlo. Pero bien fueron puestos allí por algún motivo. Un ejemplo de ello, apropiación de datos de las redes sociales. Si ustedes colocaron sus datos en redes sociales y esas redes sociales tienen perfiles públicos, sin perjuicio de que el perfil sea público, ustedes no le otorgaron la licencia abierta a cualquiera a adueñarse, a apropiarse privativamente para explotar analíticamente los datos que ustedes colocaron allí en un contexto de procesamiento distinto, con una finalidad de tratamiento distinto y con consentimiento informado brindado, sin perjuicio de que lo califiquemos como asentimiento, como me gustaría calificarlo a mí, un asentimiento de esos consumidores, usuarios de redes, que está contextuado. Es decir, sin perjuicio de que el perfil es público, fue colocada esa información allí para esa red social, no para ningún otro uso. No es una carta abierta, una invitación al público a explotar analíticamente con cualquier finalidad y hasta valerse de esa explotación analítica para el lucro privado, de que lo hagan libremente, es decir, que se apropien sin conocimiento y sin consentimiento nuestro de nuestros datos allí disponibles. Hoy en día se está haciendo eso a escala exponencial. Para entrenar a la inteligencia artificial, se están apropiando de toda la información que está públicamente disponible, accesible. Y eso es un modelo que yo determino en cuanto a la calificación, o como decirles de algún modo, tomar una palabra que es propia del ambientalismo, que es el tema del extractivismo. Todo lo que estamos viviendo hoy en día es un modelo que, además de ser dataísta, algoritmocentrista, postprivado, le agregamos una palabra más, que es el extractivismo de datos. Esta capacidad que tiene la máquina de procesamiento de datos de valerse de todos los datos, masticar todo y llevarse puesta de manera masiva y de forma irreversible la privacidad y la protección de datos personales de todos. Y con ello también tenemos un problema asociado, que se puede ver como una problemática asociada o ligada a la privacidad, que es que en ese extractivismo se llevan puestas también las identidades digitales de todos los que están, ¿sí?, en esos ecosistemas digitales. Y eso implica ver que las personas, de forma exógena a las mismas, son afectadas también de manera masiva. Y por otra parte, las consecuencias de ese extractivismo es que también se optimizan los mecanismos de perfilamiento. Mecanismos de perfilamiento que yo he caracterizado y que esto también me lo han escuchado cuando me he centrado exclusivamente sobre cómo funcionan tal vez los algoritmos, el tema de la sensibilidad y la falta de contexto. La inteligencia artificial, naturalmente, y ustedes lo ven con ejemplos que han circulado públicamente al respecto de la utilización de este tipo de técnicas, con cuestiones absolutamente curiosas, que es el hecho de la falta natural de contexto. Es decir, la herramienta para poder procesar lo que hace es tomar parámetros limitados. ¿Por qué? Porque si pudiera procesar toda la información de manera simultánea, no estaríamos haciendo uso de una técnica para hacer más eficiente el tratamiento o el procesamiento de la información. Entonces, de allí que si nosotros hablamos de inteligencia artificial, naturalmente no estamos procesando información de una manera contextuada, como así tampoco de manera sensible a la cual nosotros estamos acostumbrados.
Tampoco la herramienta en sí misma, de manera genérica estoy hablando, tampoco tiene una orientación natural en derechos humanos, o sea, la orientación que se le pueda dar es asimismo artificial. Es decir, si yo oriento un motor de estas características para que tenga una visión de derechos humanos, va a aprender a reproducir una visión que se le ha insertado. Y todos bien sabemos que las visiones de derechos humanos tampoco son todas coincidentes, es decir, la visión que uno le imprime a la detección del patrón va a ser una visión de orden subjetivo. Entonces, cuando se trabaja con lo que verdaderamente deberíamos empezar a señalar desde lo jurídico, no hablar de forma oscurantista, ¿no? de la inteligencia artificial, de los algoritmos, sino empezar a llamar las cosas por su propio nombre, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y del uso de algoritmos, deberíamos en realidad empezar a trabajar abiertamente con la idea de cuáles son las consecuencias jurídicas de utilizar de forma masiva estadística como regla. ¿Cuál es la incidencia jurídica de la estadística si empezamos a operar en base a la estadística? Y sabemos que jurídicamente eso ya es peligroso, porque ya lo hemos intentado en el pasado. Muchas veces en virtud de generalizaciones se han tomado decisiones que afectaron derechos humanos a nivel individual. Y también hasta a nivel colectivo, respecto de los colectivos que no fueron considerados en esa decisión mayoritariamente estadística. Por lo tanto, creo que es algo que hay que volver a trabajar jurídicamente sobre esta idea del peligro en materia de inteligencia artificial, del uso del algoritmo. ¿Por qué? Porque los usos de algoritmos y la inteligencia artificial sirven en términos de eficiencia, está claro, pero sin perjuicio de la eficiencia, no puede ser la eficiencia nuestro único motor decisional en implementar algo de estas características en áreas críticas de la vida. Sobre todo cuando esa dependencia cada vez es más grande. O sea, ahora ya no solamente está introducido, por ejemplo, en el perfilamiento publicitario, en el perfilamiento comercial. Ahora estamos hablando, y de hecho esto es lo que nos está reuniendo, es la inteligencia artificial, por ejemplo, en el ejercicio profesional de nuestra profesión, de la abogacía, del derecho y hasta del servicio de justicia. Por lo tanto, es muy crítico, porque de lo que nosotros realizamos depende la materialización y el reclamo sobre derechos de los ciudadanos, derechos de las personas. Detrás de nuestro ejercicio hay personas humanas que se pueden ver ampliamente afectadas por esto. Pensemos una sola situación que sí la hemos tenido en boca seguramente de todos como profesionales del derecho. El peligro que siempre han tenido cuando en los albores de Internet, por ejemplo, se disponibilizaron modelos de escritos, modelos de contratos, cuando una persona decía, no voy a requerir el servicio de un letrado, voy a sacar un modelo de cualquier lado y lo voy a completar por mis propios medios. Ahora ya tenemos esta herramienta, como decirles, al cubo. Le piden a ChatGPT que les haga algo, a cualquier motor, ¿sí? Cualquier motor de generación de texto. Haceme una contestación de demanda de, solamente por graficar algo. Haceme una carta documento de. Y nosotros bien sabemos que en el arte de nuestro ejercicio profesional es muy fácil, por empezar, es muy fácilmente detectable, del mismo modo que nos resultaba fácilmente detectable el haber simplemente modificado un modelo, porque se nota, por lo menos en el arte de nuestra profesión, lo rústico del texto jurídico, los defectos de elaboración, el foco desviado sobre las cuestiones jurídicas verdaderamente relevantes, el detalle exacerbado en cuestiones irrelevantes o sin impacto jurídico, la contestación igualmente desmerada de cuestiones insignificantes con las cuestiones relevantes, las falacias argumentales vertidas en cuestiones relevantes que no funcionan o operan de ese modo, o cuestiones a las cuales se le da importancia, pero que son simplemente importantes desde el punto de vista natural, cotidiano, pero no desde un punto de vista legal, las referencias cerradas a cuerpos normativos, no recurrir, por ejemplo, tal vez a la articulación y al juego dialógico de artículos que son relevantes según ciertas áreas de ejercicio.
solo por mencionar algunas cosas. Y estos mismos defectos nos los traen estas herramientas. Es muy fácil detectar un texto de estas características. Asimismo, también enfrentamos otro tema, el de la veracidad. Es decir, cuando sucede lo que vulgarmente se conoce como las alucinaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial, y estas herramientas dan respuestas que no son fidedignas a la realidad, que no son fieles a la verdad, es decir, cuando se genera, qué sé yo, un antecedente jurisprudencial o se refiere a uno de los mismos que no existe, y el profesional se confía de ello, o bien en el caso no el profesional, pensemos un civil, ¿sí?, una persona, un cliente, para agilizar la tarea de su letrado, decide tomar tal vez mitad del proceso en sus manos o por carencia de recursos. Empezamos a tener este problema de la pérdida de calidad del ejercicio profesional del derecho. Sobre todo porque muchas veces esta pérdida de calidad ocurre a espaldas del propio cliente. Porque en muchas oportunidades yo he visto cómo ampliamente, ¿no?, se difunde la utilización, las bondades de la utilización de estas herramientas, la incorporación al ejercicio del derecho, lo cual sería muy bueno siempre y cuando ese tipo de cuestiones hubieran sido previamente consentidas por el cliente. Porque está claro que el cliente confía en nosotros, confía en nuestra profesionalidad, en nuestro métier, para la realización de sus defensas, sus textos, cartas, documentos, etcétera, 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 todas las labores que nos encomiendan. Por lo tanto, si el cliente desconoce que lo estamos haciendo a través del auxilio de una herramienta que suplanta nuestro razonamiento profesional, debería bien saberlo. Pero más profundamente debería saberlo por un detalle no menor. Existe esta cuestión que ha circulado mucho respecto también del tema de la ingeniería de prompts, o sea, cómo nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial para que nos dé la mejor respuesta. Algo parecido a la academia de los buscadores, o sea, yo también en otra época, tal vez en los 90, en los años 2000, podría haber generado una academia universitaria de las mejores búsquedas y enseñarles a todos los letrados a cómo dirigir sus consultas profesionales legales en los buscadores con una mayor precisión. Ahora bien, para nosotros poder precisar la respuesta y que la herramienta, ya sea en su versión paga y demás, nos realice la mejor respuesta a lo que le estamos ordenando hacer, necesita hacer uso de datos e información de los textos que contesta, de la persona a la cual nosotros nos estamos refiriendo, etcétera, etcétera. Hace uso. Y bien sabemos nosotros que no podemos ofrecer, brindar, depositar información de nuestros clientes en cualquiera. Claramente no, porque estaríamos violando la confidencialidad, la privacidad, nuestra reserva y la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Ahora bien, en ese uso que hace la herramienta, cuando la herramienta realiza esa utilización, esa explotación analítica de esos datos, también se queda con esos datos. Por lo tanto, nosotros no tenemos control ulterior de qué es lo que se hace de modo posterior con el producto del entrenamiento de los datos que nosotros le pasamos para hacernos de favor nuestra respuesta. Y allí hay otro tema, es decir, el consentimiento, no solamente de la utilización de la herramienta, sino de los datos que volcamos de nuestros clientes en dichas herramientas. Y esto va más allá de un tema sobre el cual vamos a volver específicamente, ¿no?, en la masterclass número 2, que es el tema de la inteligencia artificial en materia de derechos, la ética de la inteligencia artificial. Porque simplemente para introducir brevemente a esta cuestión sobre la cual seguiremos más adelante, es obvio que procesar datos y el uso de algoritmos de inteligencia artificial sin ética no es admisible. Pero de todas maneras,
lo señalo habitualmente en relación al tema de la protección de datos, siempre, siempre la ética desde el punto de vista de la raigambre jurídica siempre ha sido la base de las regulaciones. Por lo tanto, la ética no nos basta en un entorno en el cual tenemos una industria pujante, con muy poca lealtad, si no queremos hablar de ética, muy poca lealtad, una industria que desde el punto de vista del seguimiento de marcos jurídicos y demás parece totalmente aséptica. Y allí en el chat justo mencionaban, ¿no?, un común denominador. Alguien mencionó, en el caso, allí María Noel mencionó WorldCoin, que casualmente, bueno, tiene vinculación con la herramienta que acabo de nombrar hace un rato, porque hoy en día ya la inteligencia artificial se va a entrecruzar, está claramente entrecruzándose no solamente con su uso como herramienta desde el punto de vista de lo informativo, sino también desde el punto de vista de lo identificatorio. En una era que se viene y que ya se avisora de la inteligencia artificial, en la cual va a estar en disputa no solamente esto que les estoy comentando en este momento, que es tal vez la punta del iceberg, sino que va a estar en duda la unicidad de las personas, es decir, la capacidad de identificar unívocamente a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, quienes hoy en día están luchando por el monopolio de la información, también están peleándose en esa misma arena digital por el monopolio de la capacidad identificatoria de los seres humanos del futuro. Y esto va a ser muy complejo porque estos servicios de identificación unívoca, lo que intenta hacer el tema del proof of humanity, la prueba de humanidad, ya no va a ser a manos de una agencia, un organismo estatal dentro de la jurisdicción. Va a ser, por el contrario, un servicio privado brindado a cualquiera. De vuelta, cualquiera que pague el servicio va a poder hacerse con la capacidad identificatoria de cualquier ser humano. Y ya basta solamente mencionar la idea de que ustedes puedan proyectar los peligros jurídicos que se puede derivar de ello. Genial si lo contrata una agencia de gobierno, una fuerza de seguridad, y hasta ahí, porque ahí empezamos a pensar en qué podría ocurrir con el perfilamiento masivo, la hipervigilancia ciudadana, qué podría ocurrir con ese tipo de cuestiones y problemáticas que ya se plantean en la posprivacidad. Si nosotros le damos a un privado la capacidad de verificar y de determinar de manera exclusiva la identidad digital de todos los seres humanos, estamos frente realmente a una situación cuasi distópica, muy peligrosa, y que se podrá realmente prestar a muchos fines espurios. Sobre todo que para identificar a esos sujetos, en el caso de lo que se mencionaba, se utilizan datos sensibles de máxima criticidad que son de carácter biométrico. En el caso puntual del proyecto que mencionaron en el chat, es el iris de la persona. No es algo menor, y sobre todo no es algo menor cuando nos exponemos a riesgos en materia de seguridad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, a quien gestiona ese sistema unívoco de identificación, qué sucede si se le fugan todos los datos? ¿O qué sucede, por ejemplo, si no solamente se fugan, si un actor externo, caso típico, un ciberatacante, cosa que también ha ocurrido, es decir, han sufrido incidentes de ciberseguridad, ¿qué sucede si un ciberatacante toma control del sistema, de las credenciales, o bien tiene capacidad de operar estos dispositivos, por ejemplo, de recolección del iris? ¿Qué sucede con todo este tipo de cuestiones? ¿Dónde se conservan esos datos? ¿Cómo se procesan? ¿Con quiénes se los intercambia? Todas cuestiones que nos tenemos que preguntar antes de que empiecen a ocurrir, no luego de ello, no cuando vemos filas inmensas de gente poniendo en jaque su identidad digital y sus datos biométricos para siempre. Y esto que les señalo de los peligros, no solamente de estos temas del perfilamiento, los peligros del uso de la inteligencia artificial y de su introducción en áreas absolutamente críticas como lo son la justicia, es responsabilidad de la autoridad de aplicación en materia de protección de datos personales el detener este tipo de cuestiones,
pronunciarse al respecto y establecer regulaciones que sean verdaderas y genuinamente protectorias. No regulaciones cómplices para la confiscación de los datos de la ciudadanía. Porque en definitiva todos estos procesos conducen a lo mismo en un mundo dataísta, que es la confiscación compulsoria de los datos de los titulares de los datos de los ciudadanos. Establecer límites jurídicos a estas situaciones es algo totalmente urgente, porque los mecanismos inflacionarios que existen de cómo hacernos con más datos de la gente, como ha sucedido en el año pasado con el proyecto de creación de un sistema de historia clínica única, electrónico a nivel nacional, no es otra cosa que confiscar masivamente los datos de salud de toda la ciudadanía, los datos más sensibles de toda la ciudadanía. Y en el caso de implementar inteligencia artificial en la justicia a nivel nacional de manera generalizada, no es otra cosa que subastar la propiedad de los datos de la justicia. Un sector que tiene que permanecer al margen de estos avances, de estas conquistas de la industria, conquistas que, como les digo, les repito, son impiadosas, porque es una industria que no se ha caracterizado por tener la mayor de la moralidad, lealtad, eticidad, no la tiene. Por lo tanto, no podemos esperar que esta industria, que nunca se ha comportado de ese modo, hoy en día se comporte de forma diversa. Porque claramente hay un patrón de comportamiento. Si siempre se ha hecho exactamente lo mismo, es predecible que no cambie ello. Y mucho menos cuando la ausencia de cambio es explícita. Porque todas las soluciones, todas las ideas de solucionismo que existen en materia de justicia e inteligencia artificial, y por ejemplo, data lakes, o sea, generar bases de datos unificadas a nivel nacional, donde todo el repositorio de datos esté centralizado. La gran pregunta es: ¿centralizado a manos de quién? Y el otro problema que les asocio a esto, la seguridad de esos datos, la seguridad en materia de cómo se testea funcionalmente esa inteligencia artificial, esos algoritmos que se utilizan. Hasta ahora nosotros siempre en la realización de labores legales, siempre, hemos utilizado algo que en la jerga de lo tecnológico, ahí justo en el chat tenemos la presencia de varios que trabajan en el servicio y demás, hay una realidad, siempre se ha utilizado cosas técnicas de automatización en materia de back office, siempre, porque nos acelera realmente la realización de aquellas tareas que son reiterativas, repetitivas de nuestra profesión. Es necesario eso, no desde ya, en ninguna de estas 3 masterclass la idea es intentar evocar una visión antitecnológica o retrógrada. Muy por el contrario, pero lo cierto es que intento transmitir una visión crítica y realista de lo que hace la inteligencia artificial. No simplemente evocarla a modo de visión futurista con un reduccionismo positivista y tecnoreduccionista al mismo tiempo, para decirles que todo lo tecnológico es mejor, que solo lo tecnológico trae beneficios y que ya estamos en eso y que no podemos cambiar nuestro criterio y que no podemos hacer nada por prevenir nada. Por lo tanto, la idea es mejorar lo que tenemos y tener una visión realista sobre lo que hace la tecnología. Siempre hemos utilizado automatización, porque realizar tareas repetidas consume tiempo, consume recursos que no disponemos de sobremanera. Por lo tanto, el back office es necesario. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial en un servicio como puede ser en la justicia, los impactos son elevados y la criticidad justamente es muy elevada. Allí en el chat, ahí voy a volver a una de las consultas que hizo Axel y retomo otras cosas que habían mencionado también ahí en el chat. Dice: ¿a dónde van a parar nuestros datos? Nosotros insertamos una técnica de estas características. ¿Y qué sucede? Esa técnica trae sus propios problemas y depende de quién la controla, depende de quién la programa. Ya les había mencionado el problema del sesgo, entonces estamos introduciendo de manera masiva
en un servicio crítico que hace a la garantía de derechos humanos fundamentales de manera masiva una herramienta sesgada, cuyo sesgo se manifiesta de maneras que son tal vez detectables y muchas otras formas en las cuales son indetectables. Hay muchísimas manifestaciones que son, como decirles, impalpables del sesgo, porque todo aquello que no va a ser mayoritario en el procesamiento, aquello que no sea, entre comillas, hegemónico, o que no siga un patrón repetitivo, va a ser silenciado en las propias muestras. Entonces, jurídicamente vamos a tener inconvenientes con esto, y a esto me refiero no solo con los sesgos de vuelta que nosotros podemos detectar, que pueden ser aquellos que tienen efectos claramente y ostensiblemente discriminatorios, que lamentablemente vamos a detectar tardíamente, pero sin perjuicio de eso van a ser visibles. ¿Por qué? Porque la problemática va a ser ostensible y va a ser comprobable en los hechos. Ahora, hay muchos otros sesgos que no vamos a dar cuenta, porque la herramienta es una herramienta, como decirles, de eficiencia. Va a buscar los caminos que ya recorrió. Y si el camino que ya recorrió fue un camino eficiente, probado como bueno, va a volver a repetirlo cuando tenga una situación similar. Y eso significa que va a dejar de recorrer todos los otros caminos de razonamiento que no optó de manera inicial porque no fueron probados como eficientes. Y esto en nuestra práctica diaria no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la respuesta tal vez tomando algunos elementos de, pero seguimos razonando sobre el caso concreto, de manera novedosa, de manera fresca. Y es así como nuestro derecho muta y evoluciona y va cambiando y los presentes se van actualizando y nuestra profesión también va creciendo. Una prueba de ello material es la consolidación del principio de progresividad de los derechos. Se van reconociendo nuevos derechos porque nuestro criterio jurídico va evolucionando con el paso del tiempo. Y tenemos capacidad reflexiva, contextuada y sensible de volver sobre nuestros pasos en los razonamientos que hemos hecho, corregirlos y reconducirlos, y agregar nuevos pasos de razonamiento, y de esa manera seguir evolucionando de manera permanente, de forma dinámica, iterativa. Esto no va a ocurrir del otro modo. Al revés, vamos a dar una herramienta que, por el contrario, va a perfeccionar su criterio. Y cada vez va a ser el mejor criterio, el más sesgado, el más perfectamente sesgado. Y sabemos que en términos de igualdad esto va a ser también muy complejo, porque nosotros ya vimos que la igualdad hay que revisarla con la lista de la equidad, igualdad en igualdad de oportunidades. Y del otro modo, ¿qué tendríamos? Una igualdad genérica, impuesta de forma generalizada, sin mirar las consideraciones particulares de cada caso, de cómo tenemos que aplicar esa igualdad con condicionamientos equitativos para que se adecue perfectamente al caso. Entonces ahí tenemos varios problemas de aplicación del uso particular en la justicia, del tecnoreduccionismo al cual se apela para que naturalmente esa industria logre permear con las defensas bajas y con baja reflexividad también de los operadores jurídicos del derecho, porque se establece también, como decirles, alguna suerte de lucha del plano de lo simbólico. Es decir, yo señalo este problema de que muchas veces quienes alzamos las voces contra este tipo de cuestiones y este tipo de reduccionismos, muchas veces se reciben críticas que no son las adecuadas porque naturalmente buscan el binarismo. Es decir, o se apoya de forma incondicionada o no se comprende el fenómeno. No existe un punto intermedio. Y de hecho esta falacia llega también desde el punto de vista informativo. Nada mejora un sistema tecnoreduccionista que la opacidad informativa. Por lo tanto, también estamos como en el medio de una era neo-oscurantista en la que la inteligencia artificial está entre nosotros, es muy buena, tiene cosas malas, pero son cosas tan complejas de explicar que mejor no las explicamos. Por lo tanto, solo vanagloriamos y exacerbamos los efectos de lo bueno, no explicamos cómo funciona o cómo opera, porque estimamos que el receptor no tiene capacidad de entender ese proceso técnico, entonces preventivamente no se lo decimos. Y se utilizan eufemismos solamente para referirse a las cosas que son superficiales del asunto.
y a las cosas que son efectistas. Ejemplo, el recurso de apelar al tema de la robótica, de la conciencia, del despertar de la inteligencia artificial, de si la inteligencia artificial va a reemplazarnos como humanos, todas estas cosas que les digo que no son curiosas, ya las deben haber escuchado un sinfín de veces en muchísimos intentos, por ejemplo, de charlas para decirles, nos van a reemplazar como operadores del derecho, vamos a tener robots como empleados de la justicia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha recurrido muchísimo, muchísimo a todo ese imaginario. Pero lo cierto es que no deja ser otra cosa que ese propio imaginario, es decir, la industria no se ha detenido, no se ha detenido de ese modo. Entonces, desde allí, desde el tema de justicia, es complejo, no va a haber ese tipo de sustitución humano por máquina, claramente. Todavía no está tan avanzada y basta que nosotros veamos las limitantes que tenemos desde el punto de vista profesional de nuestro ejercicio para dar cuenta que si tenemos a veces, no sé, problemas para efectuar notificaciones o subir escritos, claramente no vamos a tener una inteligencia artificial que decida por nosotros un sistema de esas características. Es decir, desde lo técnico tenemos muchísimos otros problemas, tanto o más graves, como para recién decidir embarcarnos en algo de estas características. Pero lo que sí resulta curioso es que presionen para colocar un sistema de estas características en algo tan complejo cuando todavía no tenemos resueltas cuestiones prácticamente primarias. ¿A qué se debe esto? Y bueno, porque hoy en día también asistimos a la puja por el monopolio de quién va a ser el primero en introducir esta cuestión en un sector tan crítico. Y eso es también complejo desde el punto de vista del abordaje a nivel caballo de Troya que se puede meter entre nosotros si nosotros habilitamos el ingreso de algo sin estar listos, obviamente, para abrazar ese cambio. Ahora pasemos al uso que hacemos nosotros desde la perspectiva de lo individual, es decir, ya no en la idea del servicio de justicia, de auxiliar, por ejemplo, en la construcción de los decisorios judiciales. Pensemos en, bueno, cómo nosotros integramos estos a la tarea diaria profesional de todos los abogados. Y bueno, está claro que hoy en día se ha también divulgado esta cuestión del uso de herramientas tales como ChatGPT, como les mencionaba al principio de esta charla, y que se empuja, ¿no?, a los abogados a introducirse en estas temáticas, a que conozcan el uso de la inteligencia artificial, que sepan utilizar, ¿no?, estas aplicaciones, los derivados. En el caso, menciono ChatGPT porque tal vez es el que más vulgarmente conocido es, pero claramente no es la única, no se agota allí, hay muchísimas otras herramientas y aplicaciones en materia genérica, podríamos decir, dentro de lo que es la gran bolsa de las aplicaciones de Legal Tech, o sea, tecnología aplicada al ejercicio legal, ¿no? A la cual podemos sumar el paralelismo de Comtech, o sea, tecnologías aplicadas a las comunicaciones, cosa que también nosotros abogados hacemos uso para comunicarnos con los clientes, sin ir más lejos. Nosotros hoy en día, por ejemplo, utilizamos un montón de aplicaciones de comunicaciones para comunicarnos asiduamente, de forma informal y demás con nuestros clientes. Por lo tanto, bueno, no es curioso que la tecnología ha estado siempre, siempre en nuestros despachos. Y utilizamos también tecnologías de la información desde antaño, es decir, pensemos en que todos los despachos utilizamos procesadores de texto, utilizamos agendas, utilizamos correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas herramientas tiene un grado de complejidad relativo, han sido la gran mayoría de ellas naturalizadas, sobre todo con el empuje que se le ha dado a nuestro ejercicio profesional a través del uso de expedientes digitales. Es decir, ya hoy la cuestión ha avanzado hacia el uso de expedientes digitales, por lo tanto, nuestros escritos, nuestra labor profesional, nuestra vinculación con los magistrados se realiza también de manera digital, en ese tipo, como decirles, de foro. Y estas aplicaciones se han sumado al gran repertorio de herramientas que nosotros hacemos uso. Entonces, está claro que tengamos que saber cuáles son las ventajas o para qué podemos llegar a utilizar estas herramientas. Y en lo particular, una de las cuestiones que yo diría para qué se puede utilizar algo de estas características, y es justamente para lo que podría llegar a servir, que es ahorrarnos los esfuerzos de cuestiones reiterativas, de cuestiones formales, de cuestiones que no tienen impacto legal. Y por otra parte, advertir lo siguiente, ¿sí podemos utilizar las herramientas? Sí,
claramente, de la misma manera que también podemos acceder, por ejemplo, libremente al contenido de aquello que nos provee Internet. Ahora, una responsabilidad profesional que nosotros no podemos relegar es la de revisión permanente y ulterior de todo aquello a lo cual nosotros accedemos a través del uso de estas herramientas. Es decir, si los profesionales no revisan y se responsabilizan por el contenido de sus productos legales, sus productos jurídicos, los documentos que escriben, mal uso vamos a hacer de estas herramientas, encima descansando, como ha ocurrido, no sé si lo han oído, yo ahora les voy a comentar los casos de realidad que han habido, casos célebres que imagino no serán los únicos, es decir, seguramente han pasado muchísimo debajo, como decirles, de la alfombra, y tantos otros en silencio en lugares de manera indetectada, de casos prácticos de aplicación en los cuales, por ejemplo, los letrados se han excusado con realmente una afirmación absolutamente pueril al estilo la inteligencia artificial me hizo hacerlo. Es decir, ChatGPT me dijo esto y yo lo coloqué en el escrito. Y no podemos relegar ese rol activo de la importancia de nuestra profesión, porque realmente si nosotros nos convertimos en los escribas de ChatGPT, bien podríamos ser, como dicen las distopias de estas noticias efectivas, ser absolutamente reemplazados por robots porque no estaríamos aplicando ningún gramo de nuestra capacidad intelectual para aprovechar conscientemente el uso de este tipo de herramientas. Sobre todo teniendo conciencia de algo que muchas veces se pierde de vista, que es que estas herramientas primariamente, si ustedes se ponen a pensar, y esto simplemente siendo hispanohablantes específicamente, y encontrándonos en el país en el que nos encontramos, el creer que una herramienta de inteligencia artificial ha sido perfectamente entrenada para dar respuestas, en primer lugar, en idioma español y para el sistema jurídico argentino, es una fantasía inverosímil que nadie puede conscientemente creer. Está claro que la herramienta no ha sido diseñada exclusivamente para nosotros. Está claro que la herramienta va a dar, en todo caso, mejores respuestas para sistemas legales angloparlantes. Y es mucho más claro que no va a tener conciencia de nuestro sistema jurídico de manera absoluta. O por lo menos no va a tener un nivel elevado. Es decir, hoy en día hemos escuchado también los casos en los cuales, no sé, se ha hecho, entre comillas, pasar por una carrera universitaria a un motor de inteligencia artificial. Y claramente las respuestas ofrecidas por este mecanismo han sido capaces de adquirir, sí, un grado académico en una calificación también muy mediocre. Por lo tanto, está claro, si nosotros queremos perpetuar nuestra profesión convirtiéndonos en repetidores mediocres de lo que nos dice la inteligencia artificial como resultado de una búsqueda, convirtamos en eso pues la profesión, pero no es el objetivo de la utilización práctica de una herramienta de estas características. Entonces, hay que tener cuidado sobre cómo introducimos estas herramientas, relegando el espacio que merece, el honor que le debemos a nuestra profesión y al derecho y a la justicia. ¿Es un asistente? Sí, pero no es un asistente ultra calificado. Es decir, no podemos residir en ChatGPT, por ejemplo, como un asistente calificado de nuestro estudio. ¿Y qué controversias, qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Primero, ya les había señalado, para hacer uso de estas herramientas y que dé una mejor respuesta, siempre para que construya una mejor respuesta de lo que nosotros le estamos volcando, claramente necesita de los datos de nuestros clientes, necesita información, necesitamos tal vez cargarle documentos para que previamente los analice y en función de eso realice la contestación. Entonces, todas esas cuestiones que tomamos como accesorias al hecho de la respuesta que necesitamos de la herramienta, vuelcan datos y metadatos que no necesariamente deberían estar allí y que previamente, posiblemente, no nos consintieron dar. Entonces, hay problemas en materia, primero, de privacidad y de protección de datos personales. En segundo lugar, un problema que nosotros no tenemos capacidad de manejar porque no es nuestro y no está en nuestro control, es la seguridad de los datos.
nosotros volcamos los datos allí. Si hay una fuga de información, si hay cualquier ciberincidente o se comete cualquier ciberdelito haciendo explotación de esos datos, nosotros fuimos culpables de la ruptura de esa seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad objetiva y solidaria. Fuimos nosotros los que utilizamos esa herramienta. Decidimos utilizarla, somos nosotros responsables por las herramientas que utilizamos. No le vamos a poder echar la culpa del mismo modo, de como les comentaba la frase anterior, no podemos decir la inteligencia artificial me lo hizo hacer. Y en el caso de una fuga de datos, si la información estaba allí de manera indebida, también seremos responsables, porque no le aseguramos a nuestros clientes la seguridad, la indemnidad de los datos que ellos confiaron en nosotros. El otro tema también, tercer problema a señalar, lo que es el tagueo, el etiquetado de los datos. Ahí tenemos otro problema. Las herramientas lo que hacen también es etiquetar para acelerar y traer, como decirles, los pedazos de respuesta de manera más ágil. Por lo tanto, la utilidad de la herramienta también depende de la sapiencia que se aplique a la hora del etiquetado de los datos. Porque si alguien mal etiqueta, nos va a traer una respuesta errada. Y hay una certeza. No tenemos doctores en ciencias jurídicas editando las etiquetas del otro lado. Por lo tanto, mal podemos esperar la máxima calidad en la labor del etiquetado, de lo que es el tagueo masivo que hace uso la aplicación que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y el cuarto problema también escapa a nosotros, pero sin perjuicio de ello es mencionable por la gravedad que tiene, por la incidencia que va a poder tener esto a futuro. Ustedes bien han escuchado alguna vez hablar de la falta de sustentabilidad, por ejemplo, en el caso de la minería de criptomonedas. En el caso de la inteligencia artificial es aún peor. Consume muchísima, muchísima energía la utilización de este tipo de motores. Y en esa circunstancia, la realidad es que desde la perspectiva medioambiental, es controvertida desde la sostenibilidad y desde la sustentabilidad. Antes nos preocupaban otras cosas y sosteníamos que esas cosas no eran amigables desde la perspectiva medioambiental. La inteligencia artificial también tiene ese punto aún sin respuesta, porque no es sostenible desde la perspectiva de consumo energético. Y para cerrar, la casuística de situaciones curiosas que ha tenido, ¿no? Obviamente la IA, el uso de ChatGPT, ¿no? Con profesionales del derecho y también con voces que se alzaron y situaciones que dieron origen a demandas de orden judicial en esta temática de estudio. Uno de los eventos que fueron destacables a principio del 2023 fue que a nivel internacional, yo no sé si ustedes lo vieron o dieron cuenta de ello, se alzaron las voces específicamente de Elon Musk, que convocaba a otros expertos a poner en pausa la utilización de ChatGPT hasta que no se hubiera investigado más sobre ello, entendiendo obviamente que de la utilización se derivaban serios peligros para la humanidad. Y convocaba, ¿no? de forma masiva a suscribir ese tipo de petición. Todo ello simplemente haciendo un poco de memoria, porque Elon Musk participaba en el tema, por lo menos hasta 2018 participó en OpenAI, saliendo de allí. Ahora, obviamente, ya desde la perspectiva y desde la vereda de competidor, la perspectiva, obviamente, de conciencia cambió. Y es allí donde, bueno, comenzó este tema de cuestionar abiertamente el uso de esta herramienta. Hubieron países que por sus propios sistemas jurídicos fue, como decirles, predecible o razonable en cuanto a la prohibición del uso de inteligencia artificial, específicamente de ChatGPT, en su territorio nacional, que fue el caso de China, Irán, Corea del Norte, Rusia, casos que desde la perspectiva legal
es predecible que hayan tenido esa respuesta de orden jurídico inmediata respecto del lanzamiento de esa herramienta. Pero otro país dio una nota, les podría decir, llamativa en el área, sobre todo porque tal vez desde la perspectiva de la prohibición legal, nos trae, ¿no?, esta idea de orden imposible, de imposible cumplimiento, que fue el caso de Italia. Italia se pronunció en contra, de hecho, y prohibió específicamente, ¿no?, el uso de ChatGPT por la preocupación que tenía respecto de la ramificación de las consecuencias dañinas de su utilización, particularmente por el tema de las preocupaciones basadas en el tema de protección de datos personales. Y bueno, esa fue la primera reacción nacional, deporte, estableciendo una prohibición. De allí, obviamente, con el tema de la humorada de la prohibición de Italia, surgieron, obviamente, varias cuestiones de análisis. O sea, ¿puede un país prohibir esta utilización? ¿Qué efectividad tendría en los hechos la medida de prohibir el uso de una herramienta de estas características cuando la gente puede seguir utilizándola, por ejemplo, haciendo recursos, haciendo uso de otros recursos para el ocultamiento, por ejemplo, el direccionamiento desde donde están? Es decir, vos podés estar en Italia, hacer pasar de que estás saliendo por otra dirección y utilizar igualmente la herramienta. Entonces se hablaba de esta cuestión de, bueno, Italia se lanzó en ser el primero en prohibir algo, ¿no? Y después de eso tuvimos otra noticia, una noticia interesante allá por junio de 2023, cuando se dirigió una class action, que fue esta que yo les refiriera al principio del encuentro de hoy, una class action en contra de OpenAI en los Estados Unidos por violación de la privacidad, 15 cargos en total, dentro de los cuales por lo menos el más relevante de los efectos de la charla de hoy es el tema de la violación de la privacidad en materia de protección de datos personales por este punto sobre cómo se había entrenado la herramienta haciendo uso de información privada de usuarios de todas partes del mundo que no habían dado su consentimiento para entrenar una herramienta sobre la cual también se lucraba. O sea, pensemos que esa herramienta tiene una suscripción paga, ¿no? Y después tenemos otra nota que surgió hace nada, ¿sí? El caso de Elon Musk, que de vuelta, hace unos días atrás, inició un proceso legal de vuelta contra OpenAI. Ya no firmemos todos, salió en todos los medios esto, sino que directamente fue en contra, ¿sí?, de OpenAI, tras estas cuestiones que ya ustedes conocen como antecedentes, que les acabo de conversar, y que tenían que ver también con otro tema sobre cómo se distribuye entre los poderosos las cuestiones digitales. Pensemos que OpenAI también tiene de inversor a Microsoft, que durante el año 2019 había invertido una cantidad grosera de miles de millones de dólares en la empresa. OpenAI ha negado estructuralmente y hace rato que niega que Microsoft sea controlante o de alguna manera no tome decisiones dentro de la empresa. Pero bueno, en este caso Elon Musk lo que realiza es esta acción basándose en la idea de que OpenAI tenía una intención, y acá es donde tal vez sin perjuicio de que uno puede concordar o no con Elon Musk y las opiniones que vierte a nivel público, hay una certeza en relación a esta cuestión de lo que les digo de la industria y la falta de ética intrínseca de esa industria, que es separado de, bueno, la ética en el uso de la inteligencia artificial, la ética de la IA, que hablaremos la clase próxima, sino la ética per se de la industria desde la perspectiva de si persigue o no persigue fines económicos. Y en el caso de OpenAI, al principio, en sus albores, en su gestación, en la misión fundacional que tenía, no tenía una finalidad de lucro. Y tenía, por lo menos, una idea pseudohumanista de traer beneficios a la sociedad. Cosa que fue mutando. ¿Por qué? Porque todo ese entrenamiento que se hizo a la herramienta, toda esta cuestión, como decirles, de calificar la herramienta, mejorarla, etcétera, 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 cuando la herramienta se hizo muy buena, ¿qué pasó? Empezamos a cobrar por ella.
Por lo tanto, la misión fundacional quedó en un segundo plano y ahora, sí, por suscripción tenés un buen servicio. Aquí en el chat Mariana Anto menciona, dice, en Argentina, bueno, salen guías para docentes para que utilicen ChatGPT 4, una versión de ChatGPT para la enseñanza. En derecho sucede lo mismo, también se capacita y se educa para esto. Por lo tanto, bueno, ya la implicancia de esa idea de la utilización de ese proyecto ya no es tan altruista como parece, ¿no? Y después tenemos los usos de ChatGPT dentro de la propia justicia. Han habido ya sentencias. Por ejemplo, hubo sentencias en Colombia del año 2023, en Pakistán en el 2023, en aquellos lugares donde tal vez el aparato público no tiene muchos recursos, esto puede, entre comillas, servir como herramienta para la toma de decisiones judiciales, tema muy ampliamente cuestionable. También se ha utilizado curiosamente a nivel nacional. En junio del 2023, en la provincia de Corrientes, se utilizó ChatGPT para una sentencia judicial en un juzgado de paz. Y esto, a ver, recién comienza. Simplemente es demostrar que hoy en día ya con esta generalización de capacitar a los abogados en general de forma masiva para que utilicen esto en todos los despachos y que sea moneda corriente del ejercicio profesional, claramente puede bajar la calidad no solamente de los escritos que se presentan, sino también de las decisiones de orden judicial. También vimos dos casos y con esto vamos concluyendo. Casuística de ChatGPT ahora desde el lado de los profesionales del derecho y las macanas que han ocurrido en función de profesionales que no han revisado adecuadamente. El caso más resonante fue en junio del año pasado, que fue el caso de Steven Schwartz de Mata contra Avianca, en el cual dos abogados que habían hecho uso de ChatGPT fueron multados en los Estados Unidos con una sanción de $5.000, una multa de $5.000, por haber utilizado esta herramienta y no haber chequeado efectivamente la veracidad de los contenidos. Es decir, lo que el juez determinó no es que los abogados no pueden hacer uso de nuevas tecnologías, no pueden hacer uso, por ejemplo, de ChatGPT o uso de inteligencia artificial, que las tecnologías están entre nosotros, pero que en el caso el problema allí y la mala fe resultante fue que los abogados no procedieron efectivamente a revisar los escritos, obviamente en respeto del juez y también de los adversarios jurídicos del caso. Y este es un caso típico de alucinaciones de la inteligencia artificial que yo les había comentado. La inteligencia artificial puede inventarse cosas y esas cosas las da como respuesta, y si la persona del otro lado las considera verosímiles y las incorpora intuitivamente, y no las chequea, no las verifica y contrasta con la realidad, podemos tener estos desperfectos. También tuvimos otras cosas curiosas antes de volver con el último caso más reciente. También en junio, ¿sí?, del año 2023 tuvimos un caso de un particular que demandó a la empresa OpenAI por respuestas falsas que daba ChatGPT sobre antecedentes de esta persona. Esto ha sucedido de manera masiva. Muchos de estos casos, obviamente, no judicializados, pero lo cierto es que la herramienta ChatGPT también es utilizada, por ejemplo, en el caso, por periodistas que buscan en esta nueva herramienta como un nuevo buscador, una nueva herramienta de conocimiento. Por lo tanto, le preguntan a ChatGPT, ¿qué información tenés sobre X persona? ¿Qué caso público sucedió? Y en esos casos de respuesta, ¿qué sucede? Pasaron antecedentes falsos. En esos antecedentes falsos se divulgaron y esos antecedentes falsos obviamente afectaban, ¿sí?, afectaban a estas personas. Y luego también hubo otro tema, allá por mayo del 2023, todo aproximadamente en las mismas fechas, cuando empezó la explosión de uso. En el caso, la policía, en materia de ciberseguridad de China, detuvo, ¿sí?, acusó a una persona por utilizar esta herramienta en la divulgación de fake news, o sea, noticias falsas generadas por inteligencia artificial. Y el caso más reciente de otra letrada con multa también en un tribunal de los Estados Unidos
fue un caso del 23 de febrero de este año, ¿sí? 23 de febrero de 2024, de nuevo con una mujer abogada, ¿no? En el caso que citó precedentes de vuelta utilizando, ¿no? Para una demanda que utilizó para su realización un software también de inteligencia artificial generativa en el caso y que de vuelta se culpó a la inteligencia artificial con el motivo obviamente de los fallos de los antecedentes, los precedentes jurisprudenciales que eran falsos, que fueron productos de la alucinación de la IA y que fueron incluidos como precedentes citados, no chequeados por la letrada. En este caso, de vuelta también se decidió en el caso del tribunal, la aplicación de una sanción de multa, en el caso de este individual, del orden de los $2.000. Así que en este sentido, está claro que el riesgo es alto, hay que tener cuidado, ¿no? Con la veracidad del contenido, ¿sí? Las noticias, las investigaciones falsas, tener cuidado con los discursos para la manipulación, la falta de transparencia, las noticias falsas, y de vuelta algo que mencionaban ustedes allí en el chat, los impactos en lo educativo, el problema de la destrucción de las formas, los problemas en materia de evaluación, por ejemplo, entre otro tipo de cuestiones, ¿sí? Dicho esto, y como reflexión final de cierre de este primer encuentro, de esta primer masterclass, creo que todos nosotros tenemos que seguir siendo abogados y abogadas, tenemos que seguir ejerciendo nuestra profesión, auxiliarnos desde ya con las herramientas más modernas que nos ofrece esta era tecnológica, pero sin perjuicio de ello, estableciendo el control que nosotros debemos con la responsabilidad profesional que debemos, porque estas herramientas naturalmente no sustituyen ni reemplazan nuestra calidad como profesionales y por otra parte, porque no tienen el máximo grado de confiabilidad, de desarrollo que nosotros esperamos y que nos han vendido que claramente tienen. Todas estas tecnologías destinadas para el consumo masivo tienen altos riesgos y nosotros tenemos que tener cuenta y tener dimensionamiento real del impacto que podemos causar con la introducción justamente de estos riesgos y tener en cuenta que cuando utilizamos estas herramientas no está en juego solamente nuestra labor, sino los datos, metadatos e información privada y sensible de nuestros clientes. Por lo tanto, siempre la voz que tenemos que escuchar primero es la de ellos. Así que bueno, cerramos con ello esta primer masterclass de este ciclo. En la siguiente, martes 12 de marzo, también a las 18 horas, por este mismo vínculo y también a través de la página de Facebook de Microjuris Argentina, estaremos también saliendo en vivo con la temática Impactos jurídicos de la inteligencia artificial en materia de derechos, ética de la IA, regulación de la IA y problemas técnicos basales con consecuencias jurídicas. Así que bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo también todos los comentarios que han dejado allí en el chat. Algunas de las preguntas, consultas que no he respondido seguramente se irán respondiendo, las dejé pendientes por temas que volveremos a tratar en los próximos encuentros. Así que bueno, nuevamente gracias a Microjuris y gracias Irene por el espacio. No, gracias a vos, Joana. Muchísimas gracias. Ahí te están agradeciendo, diciendo que fue un lujo tenerte, gente que te quiere seguir escuchando, ¿viste? No sé. eh, Siempre algún enamorado queda acá después de tus clases. Bueno, la verdad que muy interesante. Creo que todos nos quedamos más tranquilos de que no somos reemplazables y que, y que esto no es un capítulo más de Black Mirror, porque la verdad que todo parece ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, hay que usarlo con cuidado. Acá Lucio dice que se animó y que hizo un contrato y que le salió divino. Ojo, Lucio, ¿no? Pero bueno, sí, lo que hay a nuestro alcance hay que usarlo, obviamente, y todo es mejorable y hay que tener en claro las consecuencias que quizás uno no, realmente no tiene en cuenta, ¿no? El tema de los datos de los clientes que es tan importante. Mira, hubo muchos comentarios, pero básicamente hemos respondido todos. Me acuerdo uno que decía, ¿por qué la gente es más permeable a escanearle el iris de su ojo y no una huella digital? ¿No? Bueno, yo creo que también es la novedad,
deben atrapar también un público joven, ¿no? Con esto, aparte están dando dinero por esto también, ¿no? Totalmente. Ahí tenemos uno de los problemas y que uno señala que es muy, muy complejo, que es ponerle precio a la autodeterminación informativa de la gente. En Claro. situaciones obviamente económicas extremas como la nuestra, está claro que la gente muchas veces va a ponderar la ventaja económica frente a poner en riesgo sus datos sin dimensionar verdaderamente el peligro al que se expone. Y es ese, ¿no? Obviamente el tema. Exacto. Bueno, nos reencontramos entonces el 12 para la segunda clase y bueno, muchísimas gracias a todos por participar y quedarse hasta el final. Joana, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Un gran saludo y saludos a todos. Que estén bien y nos vemos la semana que viene. Buenas tardes. Hasta luego.